Agora nós vamos receber aqui o Pedro Alcântara. Pedro Alcântara vem lá do Recife, ele é professor, é cientista político, vice-presidente estadual do PT lá em Pernambuco. Ele é da esquerda do PT para valer, efetivamente, grande camarada, parceiro lá do Jones em Pernambuco, aqui do canal, está sempre com a gente, e ele sugeriu trazer o Kevin Iglesias aqui, porque tem uma questão que é, e a Colômbia? O que vai acontecer com a Colômbia? O Kevin Iglesias é secretário-geral da Juventude Comunista Colombiana e vai conversar, vai trazer notícias sobre a Colômbia para nós. Deixa eu trazer o Pedro. O Pedro vai me ajudar, foi ideia dele essa entrevista e vai participar aqui com o entrevistador também. Oi, Pedro, que bom que você está aqui. Tudo bom, Mauro? Bom dia para você, para a audiência toda do Farol, para os companheiros e camaradas que nos assistem. Prazer estar aqui contigo sempre. Legal. Bom, boa ideia, boa dica sua de trazer o Kevin. Acho que nosso olhar da Venezuela está dividido muito com a situação da Colômbia. Queremos saber como está lá. Então, com a gente aqui o Kevin. Bem-vindo, Kevin. Tudo bem? Oi, camaradas. Bom dia. Saludos desde la Colombia insurgente de Bolívar, aquí con un escenario político bastante agitado y con muchas cosas para conversar. Vamos. Você fala com a gente de onde? Onde você está aí? Em que cidade da Colômbia você está, Kevin? Estoy en Bogotá. Ah, Bogotá. Na capital. Na capital colombiana. Pedro, por que você sugeriu trazer o Kevin aqui? Olha, primeiro un placer, Kevin, tenerte aquí con nosotros para hablar de nuestra América Latina, Latinoamérica e de tu país, Colômbia. E Kevin, sabe aqui agora para a nossa turma, Kevin eu conheci na Colômbia, numa visita que fiz ano passado, eu acho, do encontro internacional que aconteceu na Colômbia, pela paz da Colômbia, enfim, sobre questões internas do país. E um companheiro, um camarada muito combativo, muito ativo na política colombiana, que tem uma liderança muito importante na juventude do Partido Comunista, da Juventude Comunista da Colômbia, e que tem, enfim, tido uma militância ativa e que está ajudando, participando na organização da resistência lá na Colômbia aos ataques que o país vem sofrendo, evidentemente, do Império, dos Estados Unidos. E aí eu disse, estou lembrando de Kevin aqui, vou falar com o Mauro e com o Kevin para ver se eles topam, se eles aceitam, para Kevin vir aqui falar um pouco sobre a Colômbia, sim, falar um pouco sobre o país dele, que, enfim, interessa a todos nós, frente a tudo isso que vem acontecendo. Então, acho que é um camarada muito valioso, que vai poder contribuir muito aqui para todo o pessoal que está nos assistindo no Brasil, para falar um pouco sobre a Colômbia. Perfeito. Kevin, qual é o cenário aí na Colômbia? O Trump está voltando as baterias dele contra a Colômbia e contra a Petro. Qual o cenário aí nesse momento? Por favor. Vamos tentar conversar num portunhol, né? O Kevin vai falar devagar, vai tentar falar em portunhol. Já deu para ver, ele já soltou um bom dia aqui em vez de um buenos dias. Já falei, opa, esse é da nossa turma. Muito bem. Perfecto, nos entendemos, somos nuestroamericanos y el portuñol también hace parte de nuestra cultura, de nuestro ADN. Bueno, sobre la situación colombiana hay que señalar que arribamos al tercer año, al cuarto año ya, de el gobierno de Gustavo Petro, el primer gobierno que las izquierdas y el progresismo en nuestro país logramos a través de la vía electoral. Ha sido una experiencia sumamente importante en la medida en que se ha logrado un quiebre de la conflictividad social y de clase en nuestro país, y en la dinámica política se ha generado un nuevo escenario a partir del liderazgo de la izquierda, de sus fuerzas políticas y sociales, y del presidente Gustavo Petro, que sin duda no solo ha contribuido a materializar el programa que desde las bases de la izquierda y el progresismo construimos durante varias décadas, sino también a posicionarse como un referente en el debate político internacional frente a cuestiones muy importantes como el genocidio en Palestina, como
el tema de las drogas y el combate hacia las mismas, como la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de América Latina. Y en este contexto en el que arribamos al cuarto año de gobierno de Gustavo Petro y del pacto histórico, hay que señalar que nos aproximamos a un escenario electoral. Y yo quisiera ubicar esto como el primer elemento de contexto. Hemos visto cómo durante los últimos meses, a partir del inicio del segundo gobierno de Trump en los Estados Unidos, se han desarrollado acciones por parte del señor Naranja para intervenir en distintos procesos electorales en América Latina. Fue muy visible su participación en las elecciones regionales o provinciales de Argentina. Fue muy visible su participación en apoyo a la candidatura de la derecha en Honduras, lo propio en Bolivia, también asimismo en las elecciones recientes en Chile. Y es ese el contexto político en el que se enmarcan los ataques, las estigmatizaciones y los señalamientos hacia nuestro gobierno y hacia Gustavo Petro. En ese sentido, consideramos que estamos en un escenario nacional sumamente complejo, interesante, muy rico para la izquierda, en la medida en que hoy somos como pacto histórico que ha sido, digamos, inicialmente en el 2022 una coalición electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y que construimos un escenario de unidad para disputar las bancas en el Congreso de la República. Y hoy los partidos políticos que integramos el pacto histórico, hace año y medio tomamos la decisión de construir un solo movimiento político y social. Es decir, pasamos de una coalición electoral, exclusivamente electoral, a constituirnos en una sola organización política, una sola chapa, como dicen en Brasil, y a partir de eh, las decisiones que hemos venido asumiendo desde el pacto histórico, por ejemplo, la convocatoria por primera vez en la historia de la democracia en Colombia de unas primarias para definir de forma abierta y democrática las candidaturas a la presidencia de la República, que encabeza Iván Cepeda, un compañero víctima de crímenes de Estado, hijo del secretario general del Partido Comunista, que siendo senador fue asesinado en 1994, hijo también de un integrante del Comité Central del Partido Comunista Colombiano y un histórico luchador de las causas sociales en Colombia, que hoy lidera a la izquierda en la disputa electoral contra la extrema derecha. También ordenar las listas al Congreso de la República, tanto a la Cámara de Representantes como a Senado. Y en esa consulta pudimos confirmar lo que varios medios de comunicación y varias encuestas han venido señalando, pero que sobre todo nos hemos dado cuenta nosotros en las calles, y es que el pacto histórico es la primera fuerza política del país. Logramos unas primarias con aproximadamente 2.700.000 votos, cuando incluso en la misma izquierda decíamos, si logramos 2 millones de votos en la participación de la consulta es un éxito, y logramos el 26 de octubre superar las expectativas que teníamos con la convocatoria a la consulta. Es decir, en un momento político electoral sumamente complejo en el que es muy probable que si se hacen las cosas bien, si la izquierda acierta en el marco de la campaña electoral, podemos garantizar la continuidad del proceso de cambios y su profundización estratégica hacia transformaciones de mayor alcance, de mayor profundidad en el ámbito colombiano, en el que sin duda se ha consolidado como parte de las estructuras del poder real el neoliberalismo, digamos, como el elemento determinante de la sociedad colombiana, pero también una histórica alianza estratégica con el imperialismo norteamericano y, digamos, una dinámica persistente de conflicto social, político y armado, de guerra,
de la que todavía no sale en nuestro país. Entonces, en este contexto en el que se da, si se quiere, el escalamiento de las acciones por parte del imperialismo norteamericano hacia nuestro país. Recientemente, hay que decirlo, en este escenario, hemos conocido por información de la inteligencia, pero también porque lo han hecho público algunos dirigentes de la derecha, que gran parte de la agenda y de las prioridades de la extrema derecha colombiana, que hoy está disputando el gobierno nacional y las mayorías en el Congreso de la República con la izquierda, tiene que ver con conversar con esa extrema derecha que hoy lidera el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado en cabeza de Marco Rubio, para posicionar una opinión, una posición política frente a que Gustavo Petro es el cartel es el líder de un cartel del narcotráfico que tiene su sede en nuestro país. Lo propio hicieron con Maduro frente a el presunto e inexistente, hoy ya conocido, cartel de los soles. En este gobierno, hay que decirlo, ha sido el gobierno que más ha combatido y ha logrado, digamos, golpes al narcotráfico. A diciembre del 2025, alrededor de 2.800 toneladas de cocaína fueron incautados en los puertos y en los mares del Pacífico y del Caribe colombiano, y sin duda el cambio en el enfoque de la política de drogas que ha tenido este gobierno, pasar de la guerra contra las drogas que impulsaron de forma fracasada los Estados Unidos durante varias décadas, a una política de sustitución voluntaria de cultivos concertada con los campesinos y campesinas cultivadores de la hoja de coca, la transformación de los territorios, el tratamiento de salud pública al problema de las drogas, ha generado un distanciamiento con esta política fracasada de los Estados Unidos. Y por eso, hay que decirlo, se ha reducido de forma ostensible no solo las hectáreas de cultivo de hoja de coca, sino también el envío de la droga ya procesada hacia distintos puntos del mundo, teniendo como consecuencia que hoy ya no es Colombia el principal exportador de la droga, sino que es justamente un gobierno aliado de Trump y de los Estados Unidos, como el gobierno de Noboa en Ecuador, que es por el Pacífico donde más salen las drogas. Entonces, para nadie es un secreto que en Colombia Gustavo Petro y la izquierda principalmente han sido enemigos de los carteles del narcotráfico. La izquierda ha sido en Colombia víctima de asesinatos, de secuestros, de persecuciones, en fin, múltiples acciones para exterminarla en la alianza del narcotráfico con el paramilitarismo de la extrema derecha. Por tanto, no tiene sustento, digamos, las acusaciones que desde Estados Unidos se hacen contra Petro, contra el gobierno del pacto histórico, y es en este escenario en el que también el gobierno de Trump pretende interferir en las elecciones que tendremos ya en 2 meses. El 8 de marzo son las elecciones al Congreso. En el mes de mayo tendremos las elecciones de primera vuelta a la presidencia de la República, y un poco en esa lógica de cambiar la correlación de fuerzas política regional, cambiar el mapa, no solo, digamos, a través de acciones, si se quiere, diplomáticas, sino también de acciones de fuerza, como la que vimos con la invasión militar imperialista en Venezuela el 3 de enero, cambiar de forma definitiva a favor de los intereses del imperialismo la correlación de fuerzas, con el propósito de que la izquierda pierda cada vez más capacidad de conducción al frente de los gobiernos y al frente de los estados. Por eso este escenario es bastante complejo, pero también a su vez es bastante rico. Pedro, entra na conversa, por favor. Então, Mauro e Kevin, eu estava escutando atentamente Kevin aqui, ele coloca alguns elementos importantes, o período eleitoral na Colômbia, o período eleitoral em vários países da América Latina e como os Estados Unidos têm tentado interferir nesse contexto aqui
seja com diplomacia ofensiva, seja com guerra mesmo declarada, com sequestro, e esse processo que está na Colômbia. Eu queria perguntar a Kevin também, ano passado, como eu disse a você, estive lá e me chamou a atenção algumas coisas, estive junto e a convite de uma camarada importante das novas gerações da esquerda aqui, estudiosa da Colômbia, que inclusive poderia também ser um bom nome para conversar com você aqui, Mauro, que é Amanda Harumi, que é daqui do Sim, Brasil. já entrevistei ela aqui. Sim, estivemos lá ano passado na Colômbia, e uma coisa me chamou a atenção, e sobre isso eu quero perguntar ao Kevin, até porque é um problema nosso aqui no Brasil, que é a mobilização popular. Foi muito importante para mim perceber como há redes e fluxos de participação da base militante lá na Colômbia, como o presidente Petro consegue ter um discurso que mobiliza a população, que mobiliza os colombianos. Eu queria perguntar a Kevin, se estiver falando de maneira clara, aqui qualquer coisa você me diz. Queria perguntar a ele, a gente viu agora que houve mobilização nas ruas da Colômbia, muita gente, muitas pessoas mobilizadas. Como é que hoje está isso na Colômbia? A população está mobilizada, está pronta, lista para enfrentar o imperialismo? O governo Petro consegue mobilizar a população? Quer dizer, os colombianos hoje estão prontos para seguir nas ruas, seguir mobilizados? Porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande de mobilizar a população, de ter um discurso que encoraje a população de ir em massa para as ruas. Então, essa é a minha pergunta, que se ficou bem claro, você me diga, porque é isso que eu queria saber. En Colombia hemos tenido una larga trayectoria de organización y de movilización popular, incluso antes de el gobierno de Gustavo Petro en el 2022. El movimiento social y popular colombiano se ha caracterizado por su combatividad y por haber desplegado en todos los escenarios posibles, desde la lucha electoral, la lucha social, hasta la lucha armada, el impulso de las transformaciones en nuestro país. Y en ese sentido, hemos entendido que la única forma de sostener ante la derecha más violenta y agresiva de la región latinoamericana un gobierno progresista es mantener la movilización y la presencia en las calles. Por eso, hoy, cuando arribamos al último año de gobierno, estamos a escasos 7, 8 meses de concluir el periodo presidencial de Gustavo Petro, las encuestadoras de la derecha incluso señalan que el nivel de popularidad del presidente Petro está cercano al 40%. Esto es sumamente complejo, que en medio de el desgaste propio de cada año en el periodo presidencial pueda sostener unas cifras de popularidad bastante altas, que por supuesto no son las deseables, aspiraríamos a más, pero cercanas al 40%. En el caso de la intención de voto, que es otro factor que se mide de cara al escenario electoral, hoy el pacto histórico tiene una intención de voto cercana al 35% en todas las encuestadoras, incluyendo las de las derechas. Y si analizamos ese escenario en el que hay una alta favorabilidad del presidente y del partido que hoy representa ese proyecto político, tendríamos que señalar que esa situación se explica por el cumplimiento del programa de gobierno, por el compromiso del presidente Petro y del gobierno nacional por materializar la apuesta programática que se construyeron desde las bases sociales, que han estado enfrentadas a una oposición y a un bloqueo sistemático de las derechas
en el Congreso de la República y en todos los escenarios del Estado. Con esto hago referencia, por ejemplo, a la apuesta que el gobierno de Gustavo Petro impulsó de construir reformas sociales en el marco de la legalidad jurídica que se ha constituido en nuestro país como un verdadero orden de derechos del capital, que no hemos podido transformar completamente, pero que efectivamente se convierte en el principal elemento a cambiar de la realidad política colombiana. Y ese impulso de las reformas en el Congreso se enfrentó a una correlación de fuerzas institucional adversa. Los únicos logros en materia de reformas legales en el Congreso de la República que tuvimos, que son muy importantes, son la reforma laboral, que devolvió los derechos laborales de los que fueron despojados la mayoría de la clase trabajadora en Colombia durante el periodo neoliberal, la reforma pensional, que limitó al capital financiero la especulación con los dineros de la población, la más reciente, la reforma a la financiación de la educación superior como un logro importante de la juventud colombiana, pero hay que decirlo, gran parte de la agenda de reformas sociales fue bloqueada en el Congreso. Y ese elemento ha sido determinante para la indignación y la movilización de la gente. Es decir, un gobierno que pretende hacer transformaciones que beneficien a la mayoría y que son bloqueadas por la derecha, le permite a la población identificar al enemigo, le permite a la población saber quiénes se oponen a que las transformaciones que impulsa el gobierno y que impulsan los movimientos sociales se vean bloqueadas, te coloca claro el panorama de tus contradictores. Y otro factor, con esto, digamos, quiero también hacer énfasis, tiene que ver con que efectivamente, digamos, Petro como presidente, como líder del gobierno, ha llamado a que el constituyente primario, es decir, las personas del común, transformen el conjunto del Estado. Hoy estamos en un proceso hacia la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, transformar, como diría Emir Sader, refundar el Estado para superar el neoliberalismo, para superar la injusticia social y para superar la doctrina de seguridad nacional que se ha enquistado en nuestro país como parte de la supuesta solución a la guerra. Por tanto, hoy existe un protagonismo popular muy importante, se han incrementado los niveles de organización y de movilización popular, no estamos desconectados de la calle, por el contrario, si bien hay iniciativas de movilización jalonadas desde lo nacional, desde el gobierno nacional, también hay iniciativa del movimiento popular y social, y esto es muy importante. Nosotros hemos entendido que si perdemos la conexión con la gente, que si perdemos el trabajo de base en el barrio, en la favela, como dicen ustedes en Brasil, que si perdemos la conexión con el sindicato, que si perdemos la conexión con la organización campesina, este proyecto de cambio está condenado a fracasar. Y por el contrario, lo que hemos hecho es aprovechar este proceso de transformaciones sociales para también avanzar en la organización social. Y algo muy interesante, las medidas de gobierno. Con esto termino. Las medidas de gobierno benefician directamente a la clase trabajadora. Solo tres recientes. Una, el salario mínimo legal en Colombia. En diciembre fue discutido con el gobierno, las centrales sindicales y con el empresariado el porcentaje de incremento del salario mínimo. Las centrales obreras, las centrales de trabajadores solicitaban un incremento que bordeaba alrededor de 16%. Petro lo incrementó vía decreto en más del 23%. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente ve que la capacidad adquisitiva se mejora. Hoy, en segundo elemento,
está en desarrollo la reforma agraria y que la reforma agraria se ha centrado en tres aspectos: redistribución de la propiedad de la tierra, es decir, acabar con el grande latifundio y la gran concentración de la tierra en manos de paramilitares y narcotraficantes, entregársela a los campesinos no individualmente considerados, sino a asociaciones y organizaciones campesinas, a cooperativas para, en segundo lugar, producir la tierra en función de fomentar la producción de alimentos que aseguren la soberanía alimentaria de nuestro país. Y en tercer lugar, promover lo que hemos llamado en Colombia nuevas territorialidades campesinas, es decir, formas de organización que desde lo rural desborden, vayan más allá de las formas legales que históricamente se han impuesto en la relación con la propiedad sobre la tierra. Y esto se ha traducido en un decrecimiento del precio de los alimentos. Solo estos dos aspectos para señalar que las medidas concretas que se han tenido por parte del gobierno nacional se han traducido en el respaldo popular. Y esto es muy importante señalarlo porque hay una conexión estrecha gobierno, movimientos sociales y populares e presencia conjunta en la calle. Kevin, não, muito interessante, porque é bom a gente olhar um caminho distinto do caminho escolhido aqui pelo Brasil, né, pelo governo brasileiro, né? A partir, inclusive, dessa ideia de que o governo é uma peça-chave para a mobilização popular, né? Essa é uma ideia central do governo Petro e diferentemente do que acontece no Brasil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês têm eleição presidencial em maio. O Ivan Cepeda é o candidato do Bloco Histórico. Como se disse, filho de um senador do Partido Comunista assassinado. Eu vou te fazer duas perguntas a partir disso. Primeiro, qual é a posição do Partido Comunista da Colômbia em relação ao governo Petro? É apoio integral? É um apoio crítico? Vocês compõem um bloco de esquerda dentro do governo Petro? Então, primeira pergunta é qual é a relação? Segundo, o Ivan Cepeda, quais são as chances dele vencer a eleição? Aqui no Brasil, o que a gente recebe é uma ideia de que o Ivan ele está até à esquerda do Petro, né? Tem uma posição ainda mais à esquerda que a posição do Petro. Então, dá um pouco desse cenário aí, o PC colombiano e o governo Petro e o processo eleitoral. Con el presidente Petro y su organización política denominada Colombia Humana, hemos tenido coincidencias que no son de ahora, sino también de vieja data. Petro ha sido un aliado, pero también un contradictor del Partido Comunista Colombiano en distintas etapas, sobre todo a partir de la firma del acuerdo de paz que la guerrilla en la que él militó, el M-19, se dio en 1991, digamos, la Asamblea Nacional Constituyente, y a partir de la participación pública de Petro hemos tenido escenarios de trabajo conjunto, de coordinación política, incluso formamos junto a los comunistas y otras fuerzas de izquierda un partido político en el año 2005 que se llamó el Polo Democrático Alternativo, por el cual él fue senador. En su primera experiencia y en la primera experiencia de la izquierda, gobernando la capital de nuestra república, Bogotá, el Partido Comunista apoyó la candidatura, la alcaldía de Gustavo Petro, y nos movilizamos cuando la Procuraduría, que es la entidad que controla disciplinariamente a los servidores públicos, lo destituyó. Por tanto, es una relación histórica, hay que señalarlo. El principal antecedente a la elección del 2022 fue una alianza entre Petro y el Partido Comunista, entre la Colombia Humana, su partido, y el Partido Comunista Colombiano, para fusionar nuestras personerías jurídicas transitoriamente para presentar candidatos a alcaldías, a gobernaciones y a los consejos municipales. Es decir, existe una relación
histórica entre los comunistas colombianos y Gustavo Petro. Desde, desde que se dio el anuncio de su tercera aspiración presidencial, ya había sido candidato presidencial en el 2010, en el 2018 y en el 2022. Durante esas tres oportunidades nosotros apoyamos a Gustavo Petro. Y en el caso del 2022 fuimos la primera organización política de la izquierda que respaldó su aspiración. Por tanto, existe una identidad política entre el programa de Petro y el programa de los comunistas, pero también distancias y también diferencias. Es apenas normal. Hay que señalarlo que con el triunfo electoral del 2022, desde el primer momento del gobierno, Petro llamó a la camarada Gloria Inés Ramírez para que fuera la ministra del Trabajo. Durante 2 años y medio, el Partido Comunista lideró el Ministerio del Trabajo con una dirigente nuestra histórica que fue senadora, que fue presidenta del sindicato más importante de este país, que es el de los educadores, el Ministerio de Trabajo, y logramos durante la administración de los comunistas en el Ministerio de Trabajo la aprobación de esas dos reformas, de la reforma laboral y de las reformas a las pensiones. Los dos logros más importantes de este gobierno se han logrado a partir del liderazgo del Partido Comunista. Y bueno, en este momento hay que señalarlo, el Partido Comunista tiene una presencia importante en el gobierno. No apoyamos solamente, hacemos parte del gobierno y defendemos este gobierno como propio, porque este es un esfuerzo colectivo de muchas fuerzas de la izquierda, del progresismo, y hay que señalarlo también de unos sectores que se han desprendido del bloque de poder dominante y que hoy apoyan esta propuesta de cambio. Actualmente, el Partido Comunista lidera dos ministerios muy importantes. El Ministerio de Agricultura, que está encargado hoy de impulsar la reforma agraria, que hemos dicho es una revolución por la vida, al frente de nuestra compañera Marta Carvajalino. Lideramos el Ministerio de Desarrollo Social, que aquí se denomina el Departamento de Prosperidad Social, y además tenemos presencia con viceministros en el Ministerio de Ciencias, en el Ministerio de Educación y en otros escenarios de gobierno. Por tanto, nuestra presencia y nuestra relación política con el gobierno del presidente Petro es orgánica, hacemos parte de este gobierno, somos, digamos, defensores de este proyecto político y por supuesto, por eso hemos manifestado ese compromiso durante este tiempo y en lo que sigue. Frente a la segunda pregunta, si está Iván Cepeda a la izquierda y si existen posibilidades de triunfar en el escenario presidencial. Sobre esto hay que señalar que Iván Cepeda tiene una trayectoria distinta a la de Petro. Petro tuvo una militancia desde joven, desde muy joven, en una organización política militar guerrillera que se denominó M19, Movimiento 19 de Abril. En el caso de Iván Cepeda, Iván militó desde sus 13 años en la Juventud Comunista Colombiana, en la organización que hoy lidero. Durante gran parte de su juventud fue dirigente estudiantil, luego, digamos, pudo, a partir de la persecución hacia sus padres ambos eran dirigentes del Partido Comunista. De hecho, su padre fue secretario general y siendo secretario general fue asesinado como senador, último senador de la Unión Patriótica en el año 1994 y tuvo la oportunidad de estudiar en la Unión Soviética, particularmente en Hungría. Es filósofo de una universidad húngara y ha tenido una experiencia más ligada a la academia, a la teoría, digamos, al debate. Y desde el asesinato de su padre en 1994, Iván lideró
la lucha de las víctimas de los crímenes de Estado, la lucha por los derechos humanos, por la memoria histórica y por la paz con justicia social en nuestro país. Es decir, Iván Cepeda tiene más de 40 décadas, cuatro décadas militando en los movimientos sociales y de izquierda en Colombia. Y por tanto esa trayectoria la reconocen como como una autoridad política y moral del proyecto del pacto histórico. Y finalizo con esto, para un poco ubicar criterios de diferenciación. Petro llegó a la presidencia en el año 2022 planteando la necesidad de desarrollar reformas sociales. Hoy Iván Cepeda está diciendo necesitamos pasar de la reforma a la revolución. Y por tanto, Iván Cepeda señala, necesitamos 3 revoluciones en Colombia. Una revolución agraria que cambie la relación de la propiedad sobre la tierra, entendiendo que la propiedad sobre la tierra es uno de los factores desencadenantes de la guerra en nuestro país. La revolución ética, que tiene que ver con transformar las formas en las que se hace política en nuestro país, distanciar la política de las armas y de la violencia, separarlas para construir, digamos, un proyecto de nación en el que efectivamente, digamos, podamos vivir en democracia y una democracia popular y de avanzada. Y 3, una revolución económica que pueda desbordar, superar el neoliberalismo y construir otro modelo económico que responda a las necesidades de la gente. Entonces pasamos de Petro diciendo, necesitamos para cambiar a Colombia reformas sociales. Las reformas sociales fueron bloqueadas por la derecha en el Congreso. Logramos algunas victorias parciales, pero queda mucho por hacer. Queda mucho camino por recorrer. Y esa es la gran diferencia. Podemos decir que efectivamente Iván Cepeda se encuentra a la izquierda de Petro, y hoy eso es un gran avance y un gran logro de las izquierdas en Colombia. Ganha a eleição? Vence a eleição? En la elección, y en la elección, hoy efectivamente la izquierda tiene una gran ventaja, y es que nos adelantamos a la campaña. Con las primarias Claro. logramos movilizar a la base social y al electorado que respalda a Petro y que respalda el pacto histórico. Por tanto, el resultado que logramos en medio del sabotaje de las acciones de la derecha que todavía controla instituciones, en la Registraduría Nacional nos cerraron alrededor de 4.000 mesas de votación, sobre todo en zonas rurales, con el sabotaje del Consejo Nacional Electoral, que impidió durante varios meses concretar la personería jurídica única del pacto histórico. En medio de esas circunstancias adversas, logramos 2.700.000 votos, lo que nos coloca en la delantera de este escenario electoral. Hoy aspiramos nosotros y nosotras sin, digamos, ser triunfalistas, que en primera vuelta se concrete el triunfo, digamos, de la izquierda encabezada por Iván Cepeda. Muy probablemente el escenario es que por lo cercano de los porcentajes de votación con el candidato que hoy se viene consolidando de la derecha, que es Abelardo de la Espriella, un tipo que fue abogado de narcotraficantes y de paramilitares, que trae la agenda de Milei, la agenda de Trump, la agenda de Bukele a Colombia, y hoy la disputa está abierta entre la izquierda más caracterizada y la extrema derecha fascista, que es heredera del paramilitarismo de derecha. Por tanto, hoy incluso lo señalan también las encuestadoras de la derecha, encabeza esta disputa electoral hacia la presidencia Iván Cepeda, seguido de Abelardo de la Espriella, y en tercer, cuarto, quinto lugar se encuentran otras candidaturas de centro, otras candidaturas de centro derecha,
porque bueno, en general, la gran mayoría de la izquierda estamos unificados alrededor de Iván Cepeda. Por tanto, las posibilidades de triunfo son ciertas, son muy grandes y nos toca a nosotros y nosotras desde el gobierno, pero también desde los movimientos sociales y populares y desde los partidos que hoy componemos el pacto, seguir multiplicando las iniciativas, seguir trabajando para asegurar el triunfo en las urnas y garantizar la continuidad y la profundización programática de este proceso de cambios en Colombia. Uau! Eleição presidencial na Colômbia, 31 de maio, já deu para ver que vai ser. Uau! Nós vamos acompanhar, evidentemente, desde logo, viu, Pedro e Kevin? Quero vocês dois aqui para a gente ir acompanhando a reta final da campanha e depois o resultado das eleições. Pedro, volta para a conversa. Pois então, Mauro, eu estava ouvindo o Kevin aqui e estava pensando como esse cenário é diferente do nosso, né? O nosso cenário é um cenário de busca mais ao centro, né, da esquerda tentar pactuar mais ao centro do espectro político, com uma direita que também tenta camuflar a extrema-direita com um candidato de São Paulo um pouco mais manso, mais palatável, não sei se eu poderia dizer assim. Então, aqui no Brasil, Kevin, todo mundo, a esquerda tenta ir mais ao centro e a extrema-direita tenta se vestir de centro para fazer a disputa política. O que Kevin traz para a gente aqui é que na Colômbia há dois blocos muito bem definidos, né? O esquerda com reformas sociais fortes, com mobilização popular, que anseia, deseja dar um passo à frente dessas reformas, e uma direita que se caracteriza bem como de extrema-direita, com conexões com o narcotráfico, etc, etc. Então, não espanta que Trump avance sobre a Colômbia, ou tente avançar sobre a Colômbia, e tenha avançado sobre a Venezuela, que parecem ser os dois projetos, ou digamos, as duas experiências, cada um a seu modo, onde a esquerda no continente se caracteriza de forma mais bem acabada, digamos assim, de forma mais clara, mais bem desenhada. A Venezuela passou recentemente por um processo importante, eu falo aí do século XXI, né, de soberania no uso das suas riquezas do petróleo e, recentemente, também de soberania alimentar, que era um problema que o país tinha e tentou se organizar e tenta se organizar de maneira profunda a partir de mobilização de base, das comunas, etc. E a Colômbia tem um governo de reformas fortes. Kevin falou aqui, a reforma trabalhista e a reforma de pensões, né, a gente chamaria aqui da Previdência, de alguma forma. Também tem ações lá em relação à saúde e a direitos sociais do povo colombiano, a reforma agrária, etc. Claro, todas essas experiências têm suas limitações e contradições, como também em outros países tem, mas me parece muito claro, para encerrar, Mauro, que Colômbia e Venezuela, cada um a seu modo, representam hoje, na América Latina, experiências de maior força popular e de maior força de câmbio, de mudança de padrão social, né? Uhum. E que aqui no Brasil a gente pena muito com a necessidade, ainda não realizada, de uma experiência exatamente de reformas fortes, que caminhem para a revolução e que caminhem para uma identidade maior com as camadas populares no sentido do conflito, do enfrentamento aos setores mais, enfim, reacionários da nossa elite. Esse recente acordo com o Mercosul, eu acho que não vai muito nesse caminho. A gente teve também posições que eu julgo não acertadas, erradas, tanto de Lula quanto de Petro, no sentido da não reconhecimento das eleições na Venezuela. Temos tensões e, claro, contradições, mas eu acho que a experiência colombiana, como o Kevin vem mostrando aqui, eu acho importante ele falar disso para o nosso povo aqui no Brasil, ela traz uma riqueza muito grande de enfrentamento, de construção popular
e de construção de reformas sociais, que, como o Kevin bem falou aqui, Mauri, a gente vem falando muito aqui no Brasil. Quando o governo apresenta ações populares com firmeza, ele consegue mobilizar a população. Uhum. É o que me parece que vem acontecendo na Colômbia com Petro. Quando o governo se conecta à agenda popular e propõe e fala isso, quer dizer, o presidente ele tem o papel didático, ele tem um papel de educador, digamos assim, da população. Ele diz à população: nosso inimigo é esse, o nosso programa é esse. Quando o presidente cumpre esse papel e tem um programa concreto que o acompanha e que tem repercussão na vida das pessoas, ele consegue mobilizar a população. E é contra esses governos, mais decididamente, que o império dos Estados Unidos mira os seus mísseis, as suas palavras. Né? Trump disse recentemente que a Colômbia era um bom lugar para se ter outra ação, como teve com Maduro, por exemplo. Então, parece uma reação lógica de um império que vê esses dois países como países de maior enfrentamento popular e estão para se encontrar, acho que em fevereiro, né? Na Casa Branca, Petro e Trump estão para ter uma conversa em fevereiro. Eu não sei como é que vai ser esse tom. Trump esquentou, elevou o tom de ameaças. Petro respondeu também elevando o tom, dizendo que se for preciso ele pega em armas, né? Escreveu isso. E depois veio o telefonema, que aí eu não sei bem como é que ficou essa coisa, e parece que os dois vão se encontrar, né? Se tiver tempo, talvez Kevin pudesse falar, não sei, você que é o âncora aí, eu não Não, sou. claro, não. Comenta Se ele isso puder sim, falar Kevin. sobre Depois isso. ainda tenho. Deixa eu só colocar uns comentários aqui. E a Silvana Danley dizendo que o Irã sempre foi o objetivo último de Israel, conseguiram. O Ministério Imaginário perguntando se o Maringoni se reivindica marxista-leninista. Sim, ele é um marxista-leninista. Felipe Pessoa perguntando se eu conheço o canal O Green BR, conheço sim, fala sobre arquitetura, urbanismo, sustentabilidade, com uma perspectiva de esquerda, daria uma boa conversa. Estou atrás dele já desde o final do ano passado para eles virem aqui, viu? Acho coisas bem interessantes. Aí tem aqui o Raul Assis dizendo: a China vendeu 688 bilhões de dólares em dívida ativa dos Estados Unidos. Poderiam analisar essa ação e suas implicações, hoje não deu. Amanhã a gente pode olhar para esse assunto com a Denise Gentil, tá bom? O Demauro Tube mandando parabéns e dizendo que um ano se informando com qualidade. Abraços, camaradas, forças aos nossos nesse próximo ano de muita luta. Então, Kevin, quer entrar nesse tema aí que o Pedro colocou? E aí depois eu trago mais as últimas duas questões nossas aqui para você. Perfecto. Nosotros hemos asumido que este proceso de cambios y de transformaciones debía ser estructural, profundo, real, o era una caricatura de cambios y de transformaciones. Hoy, cuando la extrema derecha se radicaliza, asume posiciones mucho más combativas en la defensa de su agenda, en defensa de la propiedad privada, del mercado libre, de contra los derechos de las poblaciones, de los sectores, etcétera. Y cuando la derecha se pasa, digamos, del ropaje liberal supuestamente democrático a un proyecto abiertamente fascista, la respuesta de la izquierda no es correrse al centro para ganar adeptos en este espectro de la política. Por el contrario, lo que hemos dicho es que ante la radicalización de la derecha, radicalización de la izquierda. Y ese ha sido lo interesante de esta experiencia de gobierno con Gustavo Petro. Gustavo Petro inició tímido, si se quiere, frente a las posiciones políticas, inició planteando un acuerdo nacional con la derecha en el que nos colocáramos de acuerdo sobre los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro país,
pero se dio cuenta que efectivamente la derecha no tiene intención de pactar, no tiene intención de llegar a acuerdos que posibiliten colocar por delante los intereses de la nación, del país y de su población frente a intereses particulares de sectores de clase o sectores sociales que todavía sostienen el poder político en gran parte del Estado y de la sociedad colombiana. Por tanto, como se dice también en la experiencia de la izquierda colombiana, efectivamente cuando tú tienes un programa de izquierda, un programa antineoliberal, propuestas superadoras del estado actual de cosas que rompan de forma definitiva con las prácticas políticas de la derecha, si tú te adulcoras, te suavizas, descafeínas tu lenguaje, descafeínas tu propuesta, definitivamente te terminas pareciendo a la derecha intentando colocarte hacia el centro. Y entonces la población termina votando por el original, termina votando por el que realmente encarna esos intereses. Por tanto, nosotros hemos dicho lo que requerimos en este proceso político es que cada vez más la izquierda pueda tener una identidad mayor y que esa identidad se conecte con la gente. Por eso, en este contexto de escalamiento de las agresiones imperiales hacia América Latina, lo vimos en Venezuela, lo vimos en el caso de Colombia, que se explica fundamentalmente por la agenda que la extrema derecha encabeza del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe, y de otras expresiones políticas han tenido en los Estados Unidos, fundamentalmente con el Partido Republicano y con la extrema derecha gusana que se encuentra en Miami, impulsando las políticas imperialistas hacia nuestra región. Lo que hemos planteado es que eso se confronta justamente con la denuncia, con la movilización y con la claridad política de cuál es el futuro del proyecto en nuestro país. A diferencia de algunos países de América Latina, en donde existe, por ejemplo, una parcería comercial grande con China, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, muy a pesar de Milei, en el caso de Chile, de Perú, independientemente de su signo político, existe una gran relación comercial con China, ¿cierto? Y en el caso colombiano, a pesar de que se ha venido fortaleciendo en los últimos años esa relación con China y con los países de los BRICS, Estados Unidos sigue siendo el primer aliado comercial, el primer parcero comercial de Colombia. Entonces, por supuesto, este factor tiene que ver mucho también con este juego. Colombia es, si se quiere, un escenario, un territorio geoestratégico a nivel político, a nivel económico y a nivel militar en América Latina. Somos literalmente el centro de América Latina. Diría el presidente Petro de forma poética, somos el corazón del mundo, somos el corazón del mundo. Y eso, en parte, en la realidad, es cierto, tenemos presencia en el Pacífico, tenemos presencia en el Caribe, unos recursos naturales muy importantes, y por tanto, para el proyecto y para la geopolítica imperialista de los Estados Unidos en la región, nuestro país tiene mucha importancia. Y en ese sentido, hay que señalar que la relación histórica de Colombia, de los gobiernos de la derecha durante 200 años con Estados Unidos, de subordinación, de subyugación, de dominio, si se quiere, neocolonial, condicionó mucho el desarrollo nacional de nuestro país. Por tanto, en esta etapa, lo que estamos es intentando romper esas lógicas que se impusieron en las relaciones internacionales en nuestro país y en la prioridad de la diplomacia de nuestro país. Hoy Colombia está liderando hasta dentro de pocos meses la CELAC, la presidencia pro tempore de la CELAC,
en donde se ha abierto un canal de comunicación importante con China y con los países de los BRICS. Hoy Colombia ha ingresado a el Banco del Sur, que lidera la compañera Dilma, y que efectivamente va marcando, digamos, una nueva orientación en la diplomacia, en las relaciones internacionales, pero también en el papel que juega Colombia en el contexto latinoamericano. Por tanto, lo que ocurre en Colombia, si se quiere, la elevación del tono de confrontación de Trump y también de Petro, tuvo que ver con que efectivamente en Colombia hemos jugado un papel fundamental en contra del genocidio en Palestina, en contra de las intervenciones del imperio norteamericano en la región y por supuesto a lo interno, en lo nacional, un papel importante para aislar a la extrema derecha. Y esa Sí. conversación, termino con esto, esa conversación que se da en el contexto de una gran movilización. Más de, más de 2 millones de personas en las calles el 7 de enero, creo que incidió mucho en la llamada que tuvieron Trump y Petro. Es decir, no está amenazando a un presidente sin fuerza, por el contrario, está amenazando y estigmatizando a un presidente con un gran respaldo social y por tanto yo creo que la bajada del tono tiene que ver con la intención de, a partir de esa demostración de fuerza militar que hicieron en Venezuela, presionar medidas que Sí. frenen el acercamiento de Colombia a China, el acercamiento de Colombia a los BRICS y por tanto que pueda esa agenda de multilateralismo hacia la consolidación de la multipolaridad en la región detenerse. Por tanto, yo creo que esa conversación tiene que ver fundamentalmente con eso. Uau! Nossa, Kevin, tô adorando a entrevista contigo, realmente de uma realidade da Colômbia assim que eu não conhecia, acho muito. Pedro, obrigado demais por ter trazido o Kevin. Eu queria colocar duas últimas questões do meu lado, aí deixo para você, Pedro, encerrar, né, com uma última questão para o Kevin, claro, aí o Kevin encerra o programa. Uma questão minha e depois uma pergunta aqui de uma pessoa da nossa comunidade. A minha pergunta é relação Colômbia-Venezuela, Petro-Maduro. Uma relação me parece bastante complexa, né? Entre, como diz aqui no Brasil, não sei se você tem essa expressão na Colômbia, entre tapas e beijos, né? Mais tapas do que beijos, inclusive, né? É uma relação marcada por muitos conflitos e o Petro teve uma posição em relação à eleição venezuelana similar à de Lula, né? Uma relação de condenação ao processo eleitoral venezuelano, em alguns momentos saltando à frente para fazer a defesa do governo Maduro, em outros momentos recuando, enfim. Explica um pouco essa dança da posição de Petro em relação à Venezuela e ao governo Maduro. E a última questão que eu trago é a do Rafa, dizendo: as Forças Armadas colombianas estão sob controle? Então, são as duas questões, então, Venezuela e Forças Armadas. Bien, sobre esto hay que señalar que Venezuela y Colombia compartimos más de 2.200 kilómetros de frontera. Y este es un elemento determinante entre nuestras relaciones como estados, pero fundamentalmente como pueblos. Los hombres y las mujeres que lideraron la primera independencia aquí en el siglo XIX lo hicieron también en Venezuela. Es decir, somos dos pueblos, hijos de esa generación de héroes y de heroínas que obtuvieron la victoria contra el colonialismo europeo y que lograron las primeras independencias en nuestra región, que incluso avanzamos en la conformación de lo que se denominó en el siglo XIX la Gran Colombia, que hoy vuelve al debate público a propósito de la iniciativa de Petro de construir una confederación de naciones con autonomía de los estados, pero con coordinación política, con construcción de normas comunes y incluso con institucionalidad común.
Pero bueno, esa es otra discusión. En el escenario, digamos, de las relaciones, hay que señalar que durante el inicio y el desarrollo del gobierno de Chávez de 1998 hacia el 2013, en Colombia fue la derecha la que tuvo el control del gobierno. La extrema derecha conservadora de 1998 al 2002, liderada por un aliado de Trump, Andrés Pastrana, que aparece en la lista Einstein también. Del 2002 al 2010 fue Álvaro Uribe, el principal aliado del imperialismo en nuestro país. Y del 2010 al 2018 estuvo Juan Manuel Santos, quien firmó el acuerdo de paz con la insurgencia y que hace parte de la élite financiera e industrial en Colombia. Hay que señalar que durante ese periodo tuvimos, en medio de las contradicciones, de las tensiones, relaciones bilaterales como estados y como gobiernos. Es decir, hubo relaciones y hubo reconocimiento, si se quiere, digamos, de el escenario de gobierno en Venezuela, que empieza a trastabillarse a partir de la elección de Maduro en el 2013, en donde incluso el presidente Juan Manuel Santos señala que no reconoce el resultado electoral, que no reconoce el triunfo de Maduro y empiezan a resquebrajarse las relaciones, pero se seguían manteniendo esas relaciones. En el 2018 retorna la extrema derecha al gobierno en cabeza de Iván Duque, un alumno aventajado, entre comillas, de Álvaro Uribe, y se posiciona en la agenda más radical de la derecha en Colombia, desconocen a Maduro y se rompen todas las relaciones diplomáticas. Se cierran las embajadas en Colombia de Venezuela, se cierran las embajadas colombianas en Caracas y se cierra además toda cooperación a nivel de gobiernos y a nivel de estados. Lo que nunca pudieron romper fue las relaciones entre los pueblos, somos el mismo pueblo. Yo tengo familiares en Venezuela. Muchos de nuestros compatriotas en Colombia tienen familiares en Venezuela. Los venezolanos tienen familiares en Colombia. Nosotros somos el país donde más población venezolana ha migrado, no solo por la frontera, sino por la relación cultural. Tenemos más de 2 millones de venezolanos y venezolanas empujados por la migración que ha generado el bloqueo económico, financiero y comercial hacia Venezuela. Entonces, ese escenario político empezó complicado, el de las relaciones, porque no existían. Y si no existían, había el reto de reconstruirle en un escenario en el que hay contradicciones y tensiones. Primero, Petro, el gobierno de Petro no reconoció oficialmente el triunfo de Maduro porque también se quedó esperando las llamadas actas. Entonces, en lo formal, no, digamos, se reconoce las elecciones, incluso el presidente de forma equivocada, consideramos nosotros y nosotras, señala que en Venezuela no hubo elecciones libres. Por supuesto que nosotros no compartimos ese posicionamiento político. Creemos que en Venezuela hubo unas elecciones libres, hubo una alta participación de la gente. Nosotros mismos hemos sido en varias ocasiones observadores de las elecciones y hemos visto cómo hay una participación popular amplia en el proceso electoral venezolano y por tanto eso marcó de entrada una primera diferencia. Pero en términos prácticos, en términos pragmáticos, el gobierno de Colombia, encabezado por Petro, entendió que es imposible, por ejemplo, controlar la frontera, que es un gran espacio si se quiere, de control de grupos criminales e ilegales, sin la cooperación con el gobierno de Venezuela, que era imposible avanzar en materia de cooperación frente a la migración sin coordinación con Venezuela, que era imposible enfrentar los problemas que compartimos a un lado de la frontera y del otro sin coordinación. Entonces estamos en una doble situación. Por un lado, un
no reconocimiento formal, oficial, el triunfo de Maduro y de su carácter de presidente constitucional de Venezuela, pero una cooperación real en la práctica entre los dos gobiernos. Nosotros, durante estos 3 años y medio, hemos reabierto embajadas, consulados, tanto en Colombia como en Venezuela. Desarrollamos un acuerdo, o construyó este gobierno un acuerdo con el gobierno de Venezuela para construir lo que se ha llamado zonas de desarrollo fronterizo. De esa primera zona de desarrollo fronterizo va a ser a nivel económico, a nivel social y a nivel militar, en la zona entre Táchira y norte de Santander, que es hacia el nororiente de nuestro país. Y se ha avanzado en materia de cooperación entre los estados. A nivel militar, hay que señalarlo también, hay una coordinación para el combate al narcotráfico y a los grupos criminales, y en otros aspectos, a nivel educativo, a nivel de, digamos, a nivel de producción del agro, a nivel de la balanza comercial. Nosotros pasamos de no tener relación comercial a recuperar de forma paulatina el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, lo que es muy importante en una economía asediada por el bloqueo. Por eso es una relación compleja, difícil de entender en las relaciones internacionales normales u ordinarias, pero que se ha basado fundamentalmente en unas líneas rojas. Esas líneas rojas tienen que ver con, uno, la autodeterminación y la soberanía del pueblo de Venezuela no está en discusión. Los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos. 3, solo a través del diálogo y la solución política se puede construir una salida a la situación en Venezuela. Y por supuesto una salida que no coloca en cuestión la continuidad del proceso revolucionario que hoy encabeza el PSUV, en medio de las diferencias que el gobierno de Colombia pueda tener con el gobierno de Venezuela. Esas son las 3 líneas rojas que se han planteado desde el gobierno nacional. Cosa distinta a lo que desde el movimiento popular hemos considerado. Hay que decir que el movimiento social y popular se ha movilizado fuertemente, no hoy, no ayer, no la semana pasada, todos estos 26, 27 años de revolución bolivariana. Ha habido una invariable solidaridad con ese proceso de cambios en Venezuela, y sigue siendo la posición de la mayoría de los movimientos sociales que se expresaron recientemente. Por tanto, es una relación compleja, pero una relación que avanza en medio de las dificultades que hemos tenido en los últimos tiempos entre los estados y de la verdadera solidaridad y cercanía de nuestros pueblos. Eso sobre la primera pregunta. Y sobre la segunda pregunta, las fuerzas militares. Evidentemente, es una gran preocupación de un proceso de cambios que se desarrolla desde la izquierda, la cuestión militar. Y tenemos que decir, siendo realistas, siendo sinceros, que Colombia, su ejército, sus fuerzas militares, no han roto el cordón umbilical que la liga a el imperialismo norteamericano y a la doctrina de seguridad nacional que se impuso en una lógica contrainsurgente en nuestro país. O que você está dizendo é que as Forças Armadas não romperam com essa lógica? No han roto todavía. Hay un gran esfuerzo. Com toda a mudança que o Petro fez na cúpula das Forças Armadas logo que entrou, ainda assim as Forças Armadas são muito marcadas pela liderança, pela hegemonia dos Estados Unidos, ¿é isso? Se han hecho evidentemente algunos cambios, porque Petro no iba a liderar el gobierno con los generales de mayor cercanía al imperialismo norteamericano. Pero nosotros venimos, tenemos una particularidad como Colombia, somos una excepción. Seguimos siendo el único país que continúa en una guerra interna a nivel nacional, con grupos insurgentes, con grupos paramilitares, con grupos narcotraficantes.
Eso ha hecho que tengamos uno de los ejércitos más grandes de América Latina, que la cuestión militar se coloque como una pata importante dentro del orden político. Por tanto, la influencia de las fuerzas militares en la política y en los gobiernos es bastante marcada. Lamentablemente, no se ha roto ese cordón umbilical todavía. Existe, si bien, una nueva política de seguridad construida por este gobierno, que se llama la política de seguridad humana, que cambia el enfoque de las fuerzas militares, pero la composición humana de las fuerzas militares y por tanto la posición política y militar que asumen, sobre todo los altos mandos militares, no es que haya variado mucho, por una razón, y es que el ingreso a la oficialidad y el ascenso en la oficialidad colombiana solo está permitida a los que tengan la posibilidad para pagar, es decir, a los ricos. Aquí solo puede ser general quien pague con dinero un curso que cuesta un montón de dinero y que no está al alcance de los sectores populares. Por tanto, hay un factor, la composición de clase de las fuerzas militares. Y esa composición de clase hace que los suboficiales o los soldados rasos sean en su mayoría gente del común, que sean gente de los barrios, que sean gente del campo, pero el liderazgo, las altas esferas de las fuerzas militares siguen estando encabezadas por sectores de clase media o sectores de clase burguesa. Por tanto, existe una identidad política entre esos sectores que durante las últimas décadas lideraron las fuerzas militares y el proyecto del imperialismo. Y aún a pesar de que se hayan dado cambios en la cúpula de las fuerzas militares y que los generales que han asumido los liderazgos en la Fuerza Aeroespacial, en la Armada Nacional, en la misma policía o en el ejército, tengan un tinte un poco más democrático, no quiere decir que se hayan desprendido totalmente de la agenda de la doctrina de la seguridad nacional. Es un reto muy importante que la izquierda tiene en este nuevo periodo y es cómo avanzar hacia la democratización del ingreso y del ascenso en la conducción de las fuerzas militares y cómo lograr que la nueva política de seguridad construida desde la izquierda se pueda entronizar como parte esencial de el liderazgo de las fuerzas militares. Pero hay que decirlo, lamentablemente siguen las violaciones a los derechos humanos, sigue la persecución hacia las organizaciones sociales en el campo, sigue, digamos, el asesinato y la presencia de paramilitares en complicidad con militares y por tanto es un gran reto que tenemos desde la izquierda en Colombia. Sí. Uau. Pedro, seu convidado, você que convidou o Kevin aqui, realmente sensacional, uma articulação, uma capacidade de análise, estou muito... E um menino, um jovem... Kevin, quantos anos de idade você tem? Quantos anos? 22 anos. 32? Sim. Nossa senhora, vai longe, menino de tudo ainda, legal, fico bem feliz, uma super liderança mesmo, um achado, Pedro, vou te convidar muitas vezes, viu, Kevin? Além disso, fala um espanhol muito fácil, né, porque olha, trazer argentino aqui é uma dificuldade, viu, ninguém entende os argentinos falando aquele... espanhol, o castelhano deles, mas eu achei muito claro, né? Não sei se o pessoal do chat achou difícil, mas eu achei muito fácil de entender esse espanhol do camarada Kevin. Muito legal, muito legal. Pedro, o que você achou? Não, passo as minhas palavras, Mauro. Eu acho que Kevin é um super quadro da esquerda do continente aqui, da Colômbia. Trouxe para a gente aspectos muito fundamentais que fazem a gente refletir também sobre nossos processos,
e ver também quanta similaridade há, por isso que nós somos e devemos ser a pátria grande, como há muita similaridade entre os processos. Por exemplo, ele estava falando agora das Forças Armadas, e é um grande problema do Brasil, nossas Forças Armadas são completamente subordinadas ao Comando Sul dos Estados Unidos, né? E nós não conseguimos fazer, mesmo nesse último começo de século, sequer mudança de doutrina militar, mudança da cúpula militar, né? Nem a mudança da cúpula, nem a mudança humana, como ele falou, que é de pessoas, né? Aqui a gente não avança. Então, são problemas muito grandes e que eu acho que a gente entra num ciclo histórico novo. Na verdade, aprofunda-se o ciclo histórico que a gente vive e a América Latina passa agora a ser um alvo direto, sempre foi alvo, mas o epicentro, digamos assim, um dos centros de uma disputa muito violenta, né, que vai ter como alvo o Irã, vai ter como alvo final, claro, a China, e todo o perigo que ela representa a hegemonia dos Estados Unidos, mas está muito clara a estratégia dos Estados Unidos. O Oriente Médio, a desestabilização do Oriente Médio, e a peça-chave lá é o Irã, o tensionamento no leste europeu, e a peça-chave lá é a Ucrânia e os conflitos com a Rússia. Vamos ver agora se vão continuar o tensionamento ou não na área de influência direta da China lá, Taiwan e tal, vamos ver se eles recuam disso ou não. E agora, muito especialmente, a América Latina e do Sul, muito especialmente. A começar de Colômbia e Venezuela, mas é claro que a eleição no Brasil não passará longe disso. A eleição no Brasil será seguida de perto pelos interesses dos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente está nesse momento de um novo ciclo que vai exigir uma esquerda combativa, articulada e mobilizadora. Nesse novo ciclo, a esquerda que é muito moderada, centrista e que não tem um discurso para conversar com a população e para defender um programa de efetiva soberania, articulação regional na América do Sul, de integração latino-americana e de reformas fortes e populares no país, essa esquerda não vai ter, inclusive, sobrevivência. Deveria ser pragmático agora, ser ideológico nesse sentido. Né? Porque eu acho que a gente está nesse momento e Kevin é uma das grandes lideranças que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer lá na Colômbia. Eu acho que vai ser muito bom para o programa aqui para vocês, mesmo sem mim, seguir chamando ele, porque eu acho que ele vai trazer muita coisa interessante sobre a Colômbia e a gente continua, Kevin, juntos, acompanhando o desenrolar nesse país que é tão importante para a América Latina, para a América do Sul, tão simbólico e tão importante, e que tem hoje essa liderança que vem fazendo a diferença com sua voz e com seu programa de mobilização e de reformas, que é Petro. Veja só, Mauro, Kevin trouxe para a gente que no 7 de janeiro eles mobilizaram 2 milhões de pessoas nas ruas da Colômbia, num país que tem mais ou menos 50 milhões de habitantes, pouco mais de 50 milhões. Para a gente que tem 220 milhões, quando a gente consegue mobilizar 1 milhão é porque a coisa foi realmente, pegou, como a gente diz, foi muito grande, né? E eles lá com 50 milhões mobilizaram 2 milhões de pessoas. Impressionante. Então é um processo realmente muito vivo e muito rico, né, para a gente acompanhar. E eu acho que as novas gerações da esquerda latino-americana vão ter uma grande responsabilidade nesse novo ciclo histórico. A meu juízo, o avanço do imperialismo sequer chegou ao seu auge, a gente ainda vai ver coisa mais violenta dos Estados Unidos. A crise ainda não chegou no seu auge, e para lidar com essa crise dessa década de 20, nós estamos até, no mínimo, até o final da primeira década desse século. Eu acho que essa crise vai se aprofundar e é preciso uma esquerda latino-americana que esteja à altura desse enfrentamento. Eu acho que os companheiros na Colômbia estão construindo esse caminho e eu fico muito feliz com a presença de Kevin aqui, enfim, com tudo isso que ele falou. Não teria nenhuma pergunta, acho que as perguntas foram respondidas. E eu deixo para você agora, Mauro, fazer o que é que você quiser fazer de encerramento com o Kevin, agradecendo mais uma vez ao nosso camarada, companheiro Kevin, pela brilhante participação aqui. Esse canal aqui, Kevin, é um canal muito importante aqui no Brasil, viu? É um canal que fala com milhares e milhares de pessoas no Brasil, pessoas, em sua grande maioria, de esquerda, comunistas, revolucionárias, e que tem muita repercussão na esquerda brasileira aqui. Então,
para você ficar sabendo que você está falando num canal que vai repercutir, que vai ter um bom alcance a sua voz falando sobre a Colômbia aqui. É isso, valeu. Eu faço minhas as palavras do Pedro, dizendo que, olha, foi realmente uma grande entrevista, grande sacada, grande ideia sua, Pedro. Vamos repetir. Tem a eleição se avizinhando, tem o cenário da ofensiva do Trump contra a Colômbia. A Colômbia está na nossa agenda aqui com o Kevin, a partir de agora, né? O México também, viu, Mauro? Só, desculpa te interromper, mas o México eu ando preocupado com a situação do México. Vizinho. Vamos falar sobre o México. Temos um grande camarada que está lá no México e vamos chamá-lo aqui, sim, para falar. A situação lá preocupante. Kevin, muito obrigado, homem. Parabéns, realmente. Grande processo aí, grande luta, muito articulado. Você muito carismático também, assim como o teu presidente aí. O Petro tem um carisma muito especial, um carisma até poético, né? Eu gosto muito de ouvir o Petro falar, é muito interessante. E eu espero, quem sabe a gente não traz o Ivan Cepeda aqui para uma conversa, a hora dessa, quem sabe? Né? Seria muito interessante conhecer esse candidato à presidência aí da esquerda colombiana. Obrigado, Kevin. Boa caminhada para ti. Obrigado, Pedro. Obrigado demais. Muito obrigado para vocês, camaradas, e um abraço muito grande. É isso aí. Tchau.